Hola, mi nombre es Juan David Pineda. El día de hoy vamos a realizar la práctica número 15 del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Es un análisis 2D de una polea. Entonces, empecemos. Vamos a cargar el módulo de estática estructural. Vamos a ir aquí a geometría. Vamos a importar nuestra geometría. Importar. Abrimos. Vamos a importarla en el plano YZ por cuestiones de facilidad. Generamos. Aquí tenemos nuestra polea. Pero como es un análisis 2D, entonces necesitamos hacer ciertas simplificaciones. Necesitamos convertir esto en una superficie. Como esto es simétrico, simplemente necesitaríamos la mitad. Entonces, para eso, primero que todo vamos a crear un slice que va a ir definido por un plano que va a ser el XY. Aplicamos y generamos. Podemos ver ahí ya nos creó nuestra división. Ya tenemos dos cuerpos. Vamos a ocultar el primero y vamos a crear una superficie. Aquí a vamos a crear una superficie, perdón, es en concepto, a partir de una cara. Entonces vamos a crear esta superficie, a partir de esta cara, aplicamos y generamos. Como podemos ver, ya tenemos dos cuerpos y una superficie. Como es un análisis 2D, entonces los dos cuerpos los vamos a eliminar. Para eso vamos a ir a crear, vamos a borrar los cuerpos, seleccionar estos dos cuerpos, aplicamos y generamos. Ya tenemos nuestra superficie, que va a ser esta. Ahora vamos a crear en el plano XY, vamos a crear un sketch. Vamos a modificarlo. Vamos a crear aquí un cuadrado, un rectángulo, perdón. Vamos a crearlo por aquí así. Vamos a crear un punto de construcción. Esto lo hacemos para un proceso nuevo que vamos a ver, que es refinar la malla, pero solo en una zona. Entonces, ahora en la sección de módulo, donde mallamos, vamos a ver para qué hicimos este recuadro. Vamos a restricciones, vamos a hacer coincidir este punto con esta línea y vamos a decir que este punto esté en la mitad con esta línea. Ahora, la última restricción va a ser coincidir ese punto con el eje X. Ahí ya nos quedó. Ahora vamos a dimensiones, colocar una dimensión horizontal, sea esta. Vamos a colocar otra que sea respecto al eje Y y vamos a colocar una dimensión vertical. Están milímetros. Vamos a colocar aquí que H2 va a ser de 30, H1 la vamos a colocar de 20. Simplemente le estamos dando dimensiones al recuadro y esto le vamos a dar de 50. Volvemos a Sketch y vamos a ir aquí a crear, a concepto, perdón, la superficie a partir de un sketch. Vamos a seleccionar nuestro sketch, aplicar, Add Frozen y generamos. Como podemos ver, aquí tenemos ya dos superficies que son las que vamos a trabajar. Después de haber realizado esto, ya nos podemos dirigir al módulo de mallado para explicarles para qué es este recuadro. Cerramos acá. Activamos aquí la opción de 2D porque es un análisis 2D. Y ahora sí nos vamos para modelo.
esperamos un momento a que cargue. Listo, después de haber cargado acá, vamos a ir a geometría, es un análisis 2D, pero entonces aquí ya no va a ser un análisis plano, sino así, axisimétrico, porque el eje de esto es un sólido de revolución y el eje no está simétrico a esto, el eje está por acá. Ya después de haber realizado eso, vamos a ir a Mesh, vamos a crear un sizing de superficie, vamos a decir que ese sizing sea de 1 milímetro. Y ahora vamos a explicar para qué va a ser esta superficie de acá. Resulta que esto va a tener una fuerza aplicada acá donde tengo el mouse hacia arriba y acá hacia abajo. Entonces lo que esperamos es que los esfuerzos máximos se presenten en esta zona de acá, que es la que está cubriendo el recuadro. Para eso necesitamos entonces tener más refinada esta zona respecto al resto de la figura. Entonces para eso vamos a utilizar un comando, sizing. Vamos a seleccionar este cuerpo, pero entonces aquí donde dice element size vamos a colocar que sea por espera un momento. Primero no es un sizing, no es un face sizing, es tener seleccionado el filtro de cuerpo. Vamos aquí, vamos a sizing. Entonces aquí vamos a seleccionar donde dice element size un cuerpo de influencia. Entonces aquí, ¿cuál va a ser nuestro cuerpo de influencia? Va a ser este. Aplicamos, vamos a decirle que sea de 0.5 milímetros y vamos a colocar aquí un growth rate de 1.2. Listo. Vamos a generar nuestra malla. Y como podemos ver, nos quedó más refinada la zona que tiene el recuadro. Y podemos ver claramente que esta zona tiene elementos de 1 milímetro y esta zona tiene elementos mucho más pequeños. Entonces para eso nos sirve crear ese recuadro y utilizar el comando de cuerpo de influencia. Es una opción muy útil, ya que nos permite refinar pues las zonas más críticas de la pieza. Después de realizar esto, vamos a seleccionar la herramienta de borde. Vamos a seleccionar este borde. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un sistema de coordenadas. Vamos a crear un sistema de coordenadas acá en este borde. Aquí lo tenemos. Y vamos a decirle que el eje X sea definido por geometría. Entonces vamos a seleccionar aquí el borde y listo, para que nos quede el eje X alineado con este borde. Vamos a hacer lo mismo para este lado. Entonces seleccionamos el borde, creamos con clic derecho el sistema coordenado y le damos nuevamente que el eje X esté definido por una geometría que va a ser esta. Aplicamos y ya tenemos nuestros dos sistemas de coordenadas. Ya después de tener esto, vamos a ir a Análisis Settings y vamos a poner nuestras fuerzas. Vamos a poner una fuerza que va a ser en este borde. Aplicar. Va a ser definida por componentes y vamos a decir que sea de 500 newton en el eje Y. Pero entonces aquí vamos a cambiar el sistema de coordenadas correspondientes para que nos quede perpendicular a este borde. Realizamos lo mismo para el otro lado. Entonces creamos una fuerza, seleccionamos la geometría que va a ser este borde, por componentes seleccionamos el sistema coordenado 2, que es este. Como podemos ver aquí el eje Y está hacia arriba saliendo de esta cara, entonces aquí la fuerza va a ser de menos 500 newton.
y ya tenemos ahí nuestras fuerzas. Ahora vamos a poner un soporte, pero entonces tenemos que primero, como esta pieza es simétrica respecto a otro eje, de pronto el programa al colocar estas dos fuerzas converge generando esfuerzos máximos por acá o una parte que no es la correcta. Para eso debemos dividir este borde. Entonces vamos a ir aquí, vamos a dividirlo, split, y esto simplemente lo hacemos para crear una restricción más fuerte respecto a la simetría. Entonces pues aquí generamos malla nuevamente. Entonces para que no nos vaya a repartir los esfuerzos de forma que no son. Entonces con esto garantizamos que la pieza sí es simétrica. Ahora vamos a agregar un soporte de desplazamiento. Vamos a seleccionar estos dos bordes. Y vamos a seleccionar aquí que sea 0 en Y, que no se desplace en Y. Estos bordes no se desplazan en Y. Y vamos a crear otro soporte de desplazamiento que va a ser, seleccionarlo aquí con el, va a ser este punto, aplicar, y ese punto no se me puede desplazar en X, pero sí me puede desplazar en Y. Ya con esto simplemente cargamos aquí la deformación total, los esfuerzos de von Mises, y damos solucionar. Después de esperar un momento, efectivamente, mire que estas zonas son donde se enfrentan los máximos esfuerzos. Entonces por eso necesitamos tener una mejor malla en esta zona. Las deformaciones máximas se presentan en las puntas porque pues se desplazan, pero los esfuerzos se presentan acá. Entonces por eso es que el ejercicio se había hecho previamente para saber dónde estaban los esfuerzos, por eso se eligió esta zona para refinarla. Y listo, con esto hemos terminado la práctica número 15 del curso de elementos finitos de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.